Bienvenidos sean todos a este su canal, Palabras de Aliento. Que el Señor bendiga a todos, hermanos y amigos. Que la paz del Señor y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y siempre. Quiero compartir en los próximos minutos una reflexión titulada ¿Qué parte ocupa Dios en tu vida? En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, allí el Señor ordenó a los antiguos que no debían tener dioses sobre él. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 4, cuando Satanás tentó al Señor Jesús, recordemos que el Señor le dijo que estaba escrito que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Pablo dice allí que si él hubiera estado intentando agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Hay en la Biblia muchísimos personajes que, como Pablo, han hecho lo mismo, han demostrado que Cristo está en primer lugar, que Dios ocupa el primer lugar en su vida. Si leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, allí vamos a encontrar la historia de Moisés, y dice el texto que Moisés, por la fe, decidió no hacerse llamar hijo de la hija del faraón, sino más bien que decidió sufrir con el pueblo de Dios. Dice, porque esperaba el galardón. Es muy importante que aprendamos esto de Moisés, porque con esto Moisés nos enseña que las cosas de Dios están primero. Aunque haya ventajas en servir a los hombres, Moisés entendió, y nosotros debemos también entender, que hay más ventaja en servir a Cristo que servir a los hombres. Si nosotros podemos servir a Cristo y servir a los hombres sin que esto traiga como consecuencia que dejemos de servir a Cristo, excelente. Pero debe haber un afán de nosotros, los que servimos a Cristo, de agradar a Cristo primero y después a los hombres. Si a consecuencia de agradar a Cristo podemos agradar a los hombres, sería excelente. Pero Moisés es un gran ejemplo para nosotros en estos tiempos en que el dinero, el poder se ha convertido en el Dios de las personas. Moisés decidió dejar las comodidades porque Moisés era un príncipe, dejó esas comodidades porque él entendía que era más importante servir al Señor. Pero si nos vamos al libro de Mateo en el capítulo 4, allí nos dice que Pedro y su hermano Andrés estaban pescando. Y dice que el Señor Jesús los alcanzó a ver en la playa. Y se acercó a ellos y les dijo, síganme. Y dice que ellos, dejando las redes, dejando la barca, le siguieron. Esto nos indica que nada que nosotros podamos hacer, el trabajo, por importante que sea, no es más importante que el Señor. El trabajo es importante, no podemos decir que no, pero no es más importante que el Señor. Leyendo un poquito más adelante en el mismo capítulo, nos damos cuenta que también se da el mismo caso con Santiago y Juan. El Señor Jesús los ve haciendo las mismas tareas. Dice el texto que estaban ellos juntos a su padre en una barca pescando. El Señor Jesús, al verlos, se acercó a ellos y le dijo lo mismo que les había dicho a los anteriores: síganme. Y dice que ellos, dejando la barca, dejando a su padre, siguieron a Jesús. Pero un mismo caso se da también con Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, dice que Mateo estaba sentado en el banco de los tributos. Resulta que Mateo era un hombre que recaudaba impuestos para Roma. Era un recaudador de impuestos. Entonces dice que Cristo, pasando, lo alcanzó a ver sentado haciendo su trabajo. Y le dijo, sígueme.
Y dice el texto que él se levantó de donde estaba sentado, dejó el trabajo que estaba haciendo, que era muy importante, pues estamos hablando de la recaudación de impuestos para el Imperio Romano. Dice que lo dejó y sirvió a Cristo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que no tiene más valor la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Podemos aprender que no tiene más valor el trabajo que hacemos, no importa lo importante que sea, no tiene más valor que servir a Cristo. Y finalmente quisiera compartir con ustedes esas palabras de Cristo cuando dijo, según Mateo capítulo 5, dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, pues es mejor que entres a la gloria de Dios, que entres a los cielos sin un ojo, a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Igualmente dice: si tu brazo derecho o tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, pues es mejor entrar al reino de Dios sin esta parte del cuerpo que ser echado completamente en el infierno. Con estas cosas podemos aprender qué lugar ocupa el Señor en tu vida y en mi vida. Hablando de todos esos ejemplos que hemos visto, podemos sacar nosotros también nuestra mejor conclusión. ¿Qué cosa en la vida tiene más valor para nosotros que Dios? Hay muchas cosas que ahora nos podemos preguntar. ¿Qué cosa que a mí me gusta? ¿Qué cosa que me atrae? ¿Qué cosa que significa para mí un hobby o el trabajo? Cualquier actividad humana. Es bueno preguntarnos eso. ¿Qué actividad humana tiene para nosotros más importancia que Dios? Probablemente usted me diga: bueno, nada tiene más importancia que Dios para mí. Pero usted sabe cuándo lo podemos demostrar. Cuando nos vemos en la circunstancia, cuando estamos frente al hecho, y en vez de elegir las cosas materiales, esas cosas que nos atraen, elegimos servir a Cristo. Así que ese es mi mensaje para todos ustedes en este momento y siempre. Es más importante servir a Cristo que a servir a los hombres. Y entonces quisiera terminar con las mismas palabras que comencé, con la misma pregunta: ¿qué parte ocupa Dios en tu vida? Yo no quiero que tú me respondas, te vas a responder a ti mismo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y espero que estas palabras sirvan de aliento espiritual para tu alma. No se olviden compartir para que la palabra de Dios llegue a todos los lugares.